Un niño ruso comienza a hablar antes de cumplir 2 años, pero no dice cosas normales. Dice que viene de Marte, que recuerda su otra vida, que hubo una guerra, que todo fue destruido. Y lo más perturbador es que nadie puede demostrar que esté mintiendo. Capítulo 1. El niño que no era como los demás. Boriska nació en una región común de Rusia, pero desde sus primeros días sus padres sabían que no era un bebé cualquiera porque mostraba una lucidez que ponía incómodos a los adultos, como si su mirada cargara algo antiguo y completamente fuera de lugar para su edad. A los pocos meses de vida comenzó a hablar con una claridad que no parecía propia de un ser humano que apenas había aprendido a caminar. Decía cosas complejas, usaba palabras que nadie en su entorno había pronunciado y mostraba una memoria prodigiosa para recordar rostros, detalles y lugares que jamás había visitado. Antes de cumplir los 3 años ya leía libros infantiles sin ayuda, escribía frases con sentido y preguntaba cosas que ni los adultos podían responder. Pero todo eso parecía simplemente parte de un niño brillante, hasta que un día en la cocina dijo con absoluta seriedad que él había vivido en Marte. Su madre pensó que era imaginación infantil, pero Boriska no contaba un juego sino una historia detallada. Hablaba de ciudades subterráneas, de atmósferas tóxicas, de guerras entre razas marcianas, de civilizaciones tecnológicamente superiores, que se destruyeron a sí mismas por culpa de un conflicto nuclear que aún recordaba con dolor. Lo más inquietante era la seguridad con la que lo decía, como si no estuviera inventando, sino recordando algo que de verdad le había pasado. Afirmaba que fue piloto de una nave que escapó de Marte y que ahora su alma había renacido en la Tierra para cumplir una nueva misión. La familia intentó ignorarlo, pero cada vez que Boriska hablaba del tema lo hacía con más detalles. Describía los trajes, las armas, los sistemas de propulsión, los mapas del sistema solar con precisión y aseguraba que había más como él, otros niños en el mundo con recuerdos enterrados del mismo origen. Y en ese punto sus padres comenzaron a tener miedo porque el niño hablaba con tanta coherencia y exactitud que empezaron a preguntarse si no estaba diciendo la verdad, si de alguna forma inexplicable ese pequeño había vivido algo que ningún ser humano debería poder recordar jamás. Capítulo 2. Las cosas que nadie le enseñó. Boriska decía cosas que ningún niño podría saber. Hablaba de energía plasmática, de tecnología sin combustión, de geometría cuántica, como si fuera parte de su lenguaje cotidiano sin haber leído libros ni tenido acceso a televisión o computadoras que le enseñaran lo que estaba describiendo con tanto detalle. Cuando comenzó a asistir a la escuela fue evidente que no encajaba, no por problemas de conducta, sino por exceso de conocimiento. Sabía más que sus profesores, corregía errores en las clases y se aburría con temas comunes porque decía que ya había aprendido todo eso hace mucho tiempo. Lo más impresionante eran las afirmaciones que hacía sobre la Tierra. Aseguraba que hace miles de años los marcianos visitaron el planeta, que ayudaron a construir monumentos como las pirámides de Egipto, y que uno de los secretos más grandes estaba oculto bajo la Esfinge, algo que la humanidad aún no entiende. Decía que había una puerta detrás de la oreja derecha de la Esfinge, una cámara sellada con información que cambiaría la historia y que solo podía abrirse cuando la conciencia de la humanidad estuviera lista, una afirmación que dejó sin palabras incluso a arqueólogos que escucharon la historia por curiosidad. También hablaba de civilizaciones perdidas, de tecnologías enterradas bajo capas de tiempo, y aseguraba que el alma humana es eterna, que los cuerpos son solo vehículos y que algunas almas marcianas vinieron a la Tierra después del colapso, buscando redención y evolución porque el planeta rojo ya no podía sostener la vida. Cada vez que Boriska hablaba de Marte, lo hacía con una mezcla de nostalgia y tristeza, como si de verdad extrañara un lugar donde vivió una vida anterior, como si llevara sobre sus hombros una culpa que ni él terminaba de comprender, pero que necesitaba contar como advertencia. Científicos rusos comenzaron a observarlo, psicólogos lo evaluaron, periodistas grabaron entrevistas, pero nadie pudo demostrar que estaba mintiendo. Sus conocimientos eran demasiado avanzados, sus descripciones demasiado precisas y su forma de hablar tan madura que era imposible creer que todo fuera producto de la imaginación infantil. Y entonces dijo algo que lo cambiaría todo. Afirmó que había personas en la Tierra que no eran completamente humanas, que muchas de ellas no lo sabían, y que su función era despertar a otros porque pronto algo importante ocurriría y solo quienes recordaran quiénes eran podrían entender lo que viene. Capítulo 3. Las predicciones y el mensaje oculto. Boriska nunca pidió ser escuchado. Solo hablaba cuando sentía que era necesario. Un día, en una entrevista, dijo que la Tierra pronto cambiaría, que partes del planeta quedarían sumergidas, que otras surgirían, y que todo comenzaría cuando una estructura antigua se activara. Esa estructura, dijo, estaba en Egipto. No hablaba de las pirámides como monumentos, las describía como máquinas. Decía que su forma, su posición y sus ángulos eran parte de una codificación energética.
y que debajo de la esfinge había una entrada, un pasaje, algo que cuando fuera abierto revelaría información que cambiaría la historia de la humanidad. Cuando le preguntaron cómo sabía eso, respondió: yo estuve ahí. Dijo que en su vida pasada descendió a esas cámaras, que había un mecanismo que solo se abría con vibraciones precisas y que el conocimiento ahí guardado no era egipcio, sino de origen estelar. Los arqueólogos lo descartaron. Dijeron que era imaginación, pero un grupo independiente, años después, descubrió con radar una cavidad bajo la esfinge. Aún no ha sido abierta, pero existe. Y Boriska lo dijo años antes de que la ciencia lo confirmara. Él no hablaba del futuro como predicción, lo hacía como quien recuerda una agenda. Dijo que la humanidad debía cambiar su conciencia, que pronto ocurrirían eventos globales para acelerar ese proceso, que no todos entenderían, que muchos se resistirían, pero que al final todo estaba escrito. Y luego habló de Marte. Dijo que su gente aún está allí, no en la superficie, bajo tierra, dormidos, en pausa, y que despertarían cuando la Tierra cumpliera una condición. No explicó cuál, solo sonrió y dijo: ustedes lo sabrán cuando pase. Ese fue su mensaje, inquietante, calmo, inevitable. Capítulo 4. El silencio y el intento de olvido. Después de esas declaraciones, Boriska desapareció de la televisión. Ya no ofrecía entrevistas, no asistía a foros, nadie sabía dónde vivía, ni con quién. Algunos dijeron que había pedido privacidad, otros aseguraron que fue silenciado. Pero lo cierto es que se esfumó, como si nunca hubiese existido. Un periodista intentó rastrear su paradero. Encontró a antiguos vecinos, maestros, conocidos. Todos recordaban a Boriska, pero cada uno decía lo mismo. Después de los medios, cambió todo. Uno de ellos afirmó haber visto autos extraños cerca de su casa. Otro que su familia fue reubicada. Nadie lo pudo comprobar. Años más tarde apareció una grabación inédita. Nunca fue emitida. En ella, Boriska hablaba de civilizaciones enterradas bajo la Antártida. Decía que los polos ocultaban ruinas y que esas estructuras estaban conectadas energéticamente con Marte. Decía que el hielo no estaba allí por accidente. La grabación se filtró en un canal alternativo, pero fue bajada a las pocas horas. No hubo reclamos de copyright. Solo desapareció, como si alguien no quisiera que se viralizara, como si el silencio fuera parte del control. Boriska había dicho cosas que no debían salir del margen. Desde entonces su nombre quedó en pausa. Su historia pasó a formar parte de esas leyendas modernas que nadie se atreve a confirmar, pero tampoco a negar. Y su silencio fue más poderoso que sus palabras, porque no dijo que había terminado, solo dejó de hablar. Y cuando alguien con tanto que contar decide callar, lo más prudente no es ignorarlo, es preguntarse por qué. Porque si Boriska fue un farsante, lo más lógico era desmentirlo en público, demostrarlo, desacreditarlo. Pero no fue eso lo que hicieron. Lo dejaron ir, lo borraron. Y ahí, en ese vacío, es donde el misterio se hizo más grande. Y si ese niño dijo la verdad, entonces ya no estamos hablando de teorías, sino de advertencias. Capítulo 5. Niño genio reencarnado o viajero. Para los creyentes, Boriska no fue solo un niño prodigio, fue una manifestación, una pieza de un rompecabezas que apenas estamos empezando a ver. Para los escépticos fue un caso de memoria prodigiosa, alta sugestión o educación alternativa. Pero ninguna de esas explicaciones termina de encajar con todo lo que dijo. Porque un niño inteligente puede repetir datos, pero Boriska no repetía. Anticipaba, conectaba ideas y hablaba como quien tiene recuerdos, no teorías. Había coherencia en su discurso, una lógica interna que no flaqueaba, incluso cuando las preguntas se volvían más difíciles, más técnicas, más abstractas. Los científicos que lo escucharon en silencio reconocieron que no podían explicarlo. Algunos optaron por el silencio, otros desviaron la conversación. Porque cuando alguien pequeño te describe con naturalidad un sistema energético de otro planeta y ese sistema tiene sentido, el problema ya no es él, el problema es lo que tú eliges creer. Años después, su historia resurgió en redes. Nuevas generaciones encontraron su rostro, sus palabras, sus videos y se preguntaron por qué había sido olvidado. Algunos empezaron a buscarlo otra vez, pero Boriska ya no estaba.
Su rastro se había borrado como si nunca hubiese existido. Y entonces surgió una última teoría, que Boriska no fue el primero, ni será el último, que cada cierto tiempo nacen personas con memorias de antes de nacer, que no están aquí por accidente, sino por propósito, y que vienen no a revelar, sino a recordar, porque quizás lo que necesitamos no es descubrir algo nuevo, sino recordar lo que ya fuimos. Y si eso es cierto, entonces su historia no termina en él, empieza en todos los que vienen después. Puede que Boriska haya sido solo un niño más, con mucha imaginación y demasiada atención. O puede que haya sido un mensaje disfrazado de infancia, una advertencia suave para una humanidad que aún no está lista para escuchar verdades más grandes. Pero si creíste que esta historia fue perturbadora, espera a conocer al hombre que viajó al pasado con una cámara, tomó fotografías de una guerra, que aún no ha ocurrido. Y lo más inquietante es que esas imágenes ya están en Internet.